Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este acto, porque, bueno, también estoy ligando una historia que llevo muchos años siguiendo. Yo conocí a Patricia hace más de 10 años y cuando yo la conocí, pues estaba metida completamente en su problema. Pues que se había encontrado un día que se tenía una hipoteca y que tenía una cosa rara que no sabían qué era, que le llamaba un clip, que me tuvo que explicar que era un clip y que un clip era una variable de los swaps y que se lo habían vendido como un seguro y resulta que no era un seguro, sino que era una auténtica trampa. Era un seguro para el banco, sí, un seguro, pero para el banco. Pero no un seguro para un cliente, ¿no? Bueno, entonces he ido siguiendo la historia de Asufin de todos esos años y en cierta medida me parece realmente una historia ejemplar, una historia, es decir, que en general todo el trabajo que han hecho las asociaciones de consumidores en ese país, en general, los abogados que se han dedicado a esas causas no han tenido el reconocimiento social que se merecen ni de lejos, ni de lejos. Los que hemos estudiado un poco esas cosas lo valoramos mucho más, ¿no? Bueno, hoy hablaré sobre todo de Asufin, pero que hay que reconocer que son muchas las personas, incluso algunos que han criticado, como que han hecho un negocio, es un gran negocio con todo eso, pero es que incluso esto es verdaderamente una crítica que no tiene fundamento, porque si es hecho un negocio en enseñar y ejercer los derechos de los ciudadanos, pues oiga, son derechos. De hecho, además, los derechos más avanzados, que son los derechos que además que nosotros los recibimos de la gran suerte del día que entramos en Europa. En el año 86, España hizo el mejor negocio de toda su historia, que es entrar en unos países de nivel económico, cultural y social mucho más desarrollado, y eso nos ha beneficiado. Con Patricia, además, hemos coincidido porque ha colaborado con la revista en la que estudió, que es Alternativas Económicas, y también hemos coincidido en la Fundación FinSalud, una temporada que es una fundación que nos dedicamos a estudiar los daños que ha hecho las malas prácticas bancarias, los abusos, los daños a la salud. Hay gente que lo ha pasado muy mal. Con las multidivisas, por ejemplo, han pasado verdaderos traumas. Con los desahucios ya ni cuento, ¿no? Es decir, con los swaps lo mismo. Es decir, que entonces esto, somos un país todavía muy retrasadito. Y menos mal que estamos en Europa y cuando tenemos problemas, pues no es hecho un cable, ¿no? Bueno, da la casualidad que esos 15 años de la historia de FinSalud, de Asufin, perdón, coinciden con los 15 años también donde ha habido más cambios del derecho de consumo en España y en Europa. En Europa también ha habido muchos cambios, es decir, que no ha sido solo, no estaba ya todo hecho, ¿no? Bueno, esa intervención mía la voy a estructurar en 4 ideas, ¿no? En primero, que los avances más importantes que ha habido en España, en Europa y en España del derecho de consumo, un poco, en segundo lugar, un poco la historia en Estados Unidos y Europa de lo que ha sido esto. En tercer lugar, relacionaré el derecho de consumo con el estado de bienestar, que parece que estamos hablando de cosas muy raras, muy distintas, y estamos hablando de un pilar importante del estado de bienestar. Y luego, ya finalmente, me dedicaré a fondo un poco al trabajo que ha hecho Asufin durante todos esos años. 2 ideas previas. Bueno, primero, el concepto, el nombre de derecho de consumo es un mal amigo. Es un mal amigo porque no da la idea de la profundidad de lo que es ese derecho. Es decir, parece como estás pensando en que se te han robado un poco el peso de lo que vas a comprar, o la etiqueta está bien puesta. El derecho de consumo, tal como está hecho en Europa y en el mundo, es el derecho a la vivienda, es el derecho a la defensa de los ahorros, es el derecho a la salud. Más derechos más importantes que eso no puede haber, ¿no? Fíjense que aquí en España, la primera ley que se hace de consumo, que es la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, que es del año 84, esa ley se hace por el gran conflicto de la colza, que provocó un montón de muertos y un montón más de 20.000 afectados. Pues por eso se hace la primera ley de consumidores. Es decir, ¿cómo podemos ser que nunca pensamos que se hizo para un problema de salud el más grave que hemos tenido en ese país, ¿no? Bueno, y la segunda cuestión es que en estos últimos años este país ha tenido una gran concienciación, gracias en buena parte de las asociaciones de consumidores. Una gran concienciación. Y la prueba es cómo han explosionado las demandas por ese tema. Si miren, desde el año 17, porque no hay estadísticas tan fiables anteriores, pero desde el año 17 el Consejo General de Poder Judicial, como se crearon unos juzgados especiales ante la gran avalancha que había de demandas, se han presentado
868.000 demandas. Es que es una cifra que es como para decir, ¿pero qué está pasando? 868.000 demandas en los juzgados. Datos del Consejo General del Poder Judicial. Sentencias, 549.000. Porcentaje de condenas a los bancos, que son los que hacían esas malas prácticas, 97%. Datos del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, antes de esos 17 hubo otras causas importantísimas, como por ejemplo el caso de las preferentes. Se presentaron más de 37.000 demandas, también sobre datos de la Comisión de Seguimiento, ¿no? O también en el caso de la salida de bolsa de Bankia, se presentaron más de 76.000. Todos los datos que doy son todos oficiales. Pero que es tan grave todo lo que está pasando que no hace falta buscar ningún tipo de pretexto. Mire, hay que explicar un poco cómo funciona, cómo ha pasado, qué es lo más importante que ha pasado jurídicamente o de derechos de los ciudadanos en estos 15 años. Y hay que tener en cuenta una idea muy clara. ¿Cómo funciona esto hoy con Europa? Mire, cuando un ciudadano tiene un problema va a un juez y dice, mire, me parece que me están cobrando una cosa que no está bien, no es correcta y tal y cual, y el juez dice, bueno, pues no sé, yo veo que la legislación aquí no dice nada. Oiga, pues que no lo preguntan en Europa. Y entonces el juez hay un mecanismo en Europa que es lo que se llama cuestión prejudicial. Y los jueces van al Tribunal Europeo y dicen, mire, tengo ese caso, ¿cómo resuelvo esto? Entonces lo estudian con informes de todos los países europeos, pueden participar en ese debate español o lituano o de tal, en ese conflicto. Hay el informe de la Comisión, un informe de un abogado general que es el que prepara el tema, pero luego hay informes de otros países, todo el mundo puede participar. Entonces dicen, mire, pues esto tiene usted razón, o no tiene razón, y da una sentencia que es obligatoria para todos los jueces de toda Europa. Claro, el listón de Europa está aquí, el nuestro está aquí. Normalmente todas esas sentencias elevan el listón de España, todas. Es decir, que mayoritariamente, o bien no se pronuncian muy claras, pero las que son claras siempre es a favor de los consumidores. Bueno, tengo que explicar una cosa que también, para que se entienda todo eso, cómo funciona eso del derecho europeo. Mire, el derecho, a lo largo del siglo pasado, fue cambiando la práctica de los ciudadanos y cada vez prácticamente desaparecía lo que era el concepto de contrato por negociación, que es el que habían estudiado los abogados y los jueces pues, en el derecho romano y en el derecho civil de cada uno de los países. Pero resulta que ya se dieron cuenta los juristas que ya no funcionaba el derecho de negociación, ya no se negociaba nada. Es decir, eso era una cosa que todos los contratos, en todos los países, la mayoría de los contratos que hacemos, los que estamos aquí en esta sala, son contratos de adhesión. Hay una empresa o un banco, quien sea, que pone unas condiciones y tú firmas. Y entonces se dieron cuenta que como ya no tenía sentido hablar que si la libertad de contratación o la autonomía de la voluntad, tenían que fijarse en esas cláusulas que los ciudadanos tenían que firmar obligatoriamente porque las había redactado el empresario y las había impuesto. Entonces dije, no, tenemos que cambiar el sistema, tenemos que centrarnos en cómo funciona la economía hoy día, cómo funcionan los contratos y mirar si esos contratos son abusivos o no. Bueno, resumo, ese movimiento que empezó en los años 40 en Europa, luego ya en varios países, en Europa se formaliza todo en una directiva, que es una directiva que yo aconsejaría que se enseñara en los colegios. El día que tengáis una reunión con el ministro de Consumo, pues se lo tenéis, no, porque es una directiva que tiene 11 artículos, son 6 páginas, no tiene más. Es decir, es un artículo que además te dice una cosa muy sencilla. Mire, una cláusula, toda la filosofía de esa directiva, una cláusula es abusiva si el que la ha hecho va en contra de la buena fe y provoca un desequilibrio a la otra parte. Fíjate, es sencillo. Te están diciendo, mira, si pones una cláusula que nunca va a beneficiar al consumidor y te va a beneficiar a ti, es abusiva y por tanto es nula. Y por tanto hay que echarla del contrato. Y pongo un ejemplo para que se entienda. Si tú pones un contrato, una cláusula que dice que no puedes, que renuncias a reclamar, que renuncias a demandar, pues es nula. O si pones una cláusula y dice, mire, si incumple la obligación, por ejemplo, si incumple el pago, la pena es una cosa desproporcionada. Es decir, todas son cosas de mucho sentido común. Es decir, que no. Bueno, explico esto porque esta lógica, primero, que
nos vamos a centrar en las cláusulas de los contratos que firmamos todos para comprar una casa, para comprar un coche, un seguro, todos los contratos de suministros, todos son cláusulas que, bueno, si están bien hechas, muy bien, pero si hay una abusiva, es nula. Y está. Esa es toda la historia de todo lo que ha pasado esos últimos 15 años. Detectar cláusulas abusivas y buscar su nulidad, ¿no? Mire, ¿qué pasa? Que, en el fondo, toda esa filosofía se sustenta en un gran principio. El consumidor está en situación de inferioridad respecto a la empresa. Es el gran principio europeo. Entonces, ¿cómo equilibramos esto? ¿Cómo equilibramos ese desequilibrio? Bueno, primero, si me metes una cláusula que le provoca un desequilibrio, la anulo. Pero hay otra manera de equilibrarlo. Los jueces actúan de oficio. Todo en el sistema procesal clásico es que cuando yo estoy un perjudicado, demando a la otra parte por esto. No, aquí no funciona así eso aquí. Aquí cuando un juez ve un contrato y ve una cláusula abusiva, aunque no se lo hayan pedido a nadie, tiene que actuar y quitarla. Es decir, eso para que vean un poco. Entonces, en el año 2009, precisamente el año de su fin, hay una sentencia muy importante, que es la de Panón, que consolida el principio de actuación de oficio. Y entonces ya le dicen a los jueces, oiga, cuando usted vea una cláusula abusiva, la quita, tiene que quitarla. Eso hoy día en la práctica aún no se hace en España del todo. Hay algunos jueces que sí, pero todavía hay jueces que ponen pegas. Bueno, voy a ir muy rápido porque si no llegaré al final. En el año 2010 sale la primera sentencia de cláusula del suelo. La cláusula del suelo fue un artilugio secretamente que pusieron los bancos en las hipotecas de hipoteca. Dije, mira, si bajan los tipos de interés hasta el 3%, siempre pagarás como mínimo 3. Y para camuflarlo, pues si sube más del 20%, pues está. Si sube más del 20%, estalla la economía, está claro. Era un riesgo que no. Entonces, empezó en 2000, fue una demanda de Ausbank, precisamente, ¿no? Con eso de las asociaciones de consumidores ha habido muchos líos, pero yo la mayoría de abogados que he conocido y de formas, el 99% son gente honesta. Es decir, que puede haber alguna que ha hecho alguna trastada, pero la gente que yo conozco son gente realmente fiable. Bueno, pusieron una demanda, ganaron ya en tal, y esto fue prosperando hasta que llegó el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, en el año 2013, la anuló. Pero la anuló porque dijo que porque no eran transparentes. ¿Y qué quiere decir que no transparentes? Porque no le habían dado toda la información al consumidor. Tienen que haber explicado, mire, le pongo esa cláusula, que lo sepa, que le pongo esa cláusula, y por eso que eso es por si un día bajan los tipos por debajo del 3, usted seguirá pagando el 3. En esto hay que tener en cuenta el gran desequilibrio que hay informativo, ¿no? Los bancos tienen una información increíble sobre la evolución de los tipos, al menos de un año o dos, por delante de cualquier ciudadano. O sea, no saben lo que va a pasar, ni tienen medios ni posibilidades. Es decir, que ellos tienen equipos de investigación y de estudio y se dedican a esto, ¿no? Bueno, los jueces anularon esa sentencia, pero dijeron que eran nulas, pero que no se podía devolver todo lo que habían cobrado de más, porque si se hacía así, pues se crearía un trastorno de riesgo económico grave. Entonces, dice, bueno, no hemos dicho que la cláusula era nula, no veo que tenía que quitarla. ¿Cómo me viene usted ahora a decir? Era una cosa, ¿desde cuándo? La pusieron, pues, las cláusulas esas, en 2004, 2005, 2006, sobre todo 2006, que fueron los años 6, 7, los años de se hizo el mayor tipo de hipotecas, ¿no? Bueno, pues no, solo podemos devolver a partir de 2013, pero del 6 al 13 van 6 años, ¿eh? Pues fueron, entonces, una de esas sentencias, porque se dieron varias sentencias del Tribunal Supremo diciendo que no había retroactividad, se presentó votos particulares del magistrado Orduña y Ocallán Muñoz. Bueno, Orduña además tiene una cosa curiosa en esa sentencia, que es un magistrado que tengo un gran respeto y una gran veneración, porque puso más una frase que no es usual en las sentencias. Dice, bueno, y además firmé la sentencia del año 2013 y que yo la firmé y que está mal y que eso no se podía hacer, porque esa sentencia es la que negaba la retroactividad. Y lo reconozco mi error y tal y cual que es. Es una manera muy elegante y muy honesta, ¿no? Y que la gente puede confiar en la justicia, ¿no? Y en los jueces. Dice, mire, me he equivocado y no tan solo porque la rectifico, sino porque además... Bueno,
Importancia de ese voto particular es que luego esto lo leen otros jueces, hicieron cuestiones prejudiciales. Es decir, que los votos particulares, bien, sobre todo en el caso del magistrado Orduña, que estuvo en el Congreso, en el tribunal hasta el 2018-19, tuvo 8 años, se fue cansado ya, porque no podía más ya con tanta discrepancia, ¿no? Pero esos votos han sido recogidos por muchos informes de la Comisión Europea, por algún abogado general del tribunal y por muchos jueces que son los que luego presentaban cuestiones prejudiciales. Una de esas cuestiones prejudiciales llegó hasta al tribunal, el tribunal hizo sentencia en diciembre de 2016 y dijo, oiga, ¿qué es eso de que pueden crear un trastorno? Bueno, pues, mire, me acuerdo que los de la audiencia de Alicante, en unos argumentarios, dijeron trastorno y el trastorno de los particulares que han estado pagando en plena crisis 300 o 400 euros de más, ¿eso no lo tienen en cuenta o qué? Porque vamos a ver todos los trastornos, ¿no? Bueno, le dijeron que había que devolver todo el dinero que habían cobrado de más. Y esto provocó un auténtico cataclismo en este país. Y fue lo más saludable que nos ha pasado. Porque es decir a los ciudadanos que eran víctimas de un trato totalmente abusivo, injusto, ilícito, y que había que repararlo. Entonces se inventaron un sistema, una especie de, como habían hecho con los preferentes, un sistema de arbitraje más o menos, y se presentaron más de 1.200.000 reclamaciones, que he mirado los últimos datos y han devuelto más de 2.200 millones de euros. Y luego se han presentado estos cientos de miles de demandas que la mayor parte son de cláusula suelo y que la mayor parte, el 97%, ha sido favorable a los ciudadanos. En el año 2017, a partir de 2017, los ciudadanos se dan cuenta de dos cosas. Una, que primero, que pueden reclamar, que tiene sentido reclamar, que tiene sentido ir a los tribunales y que tiene sentido, y porque se puede ganar y se gana. Y eso es un cambio completamente de paradigma. No hay lo que pasa en España no pasa en ningún otro país europeo. Es decir, creo que hay el porcentaje de cuestiones prejudiciales de los jueces españoles por temas de consumo es el más elevado de todos, ¿no? Bueno, tenemos una gran movilización. En el año 16 ocurre también otra cosa muy importante, es que hay un abogado de Asturias, de la Asociación de Consumidores de Asturias, que es José Antonio Ballesteros, que es muy amigo también de Asufin, que presenta una demanda y gana en el Supremo. La salida de bolsa de Bankia demuestra que fue un engaño porque las cuentas de Bankia no estaban bien y engañaron. Lo que hicieron fue esos accionistas. Aquí recordaréis que había aquella publicidad, hazte banquero y tal cual, y por 100 euros podías comprar acciones de Bankia, ¿no? Bueno, era una auténtica vergüenza porque lo que hicieron fue coger a los clientes de las antiguas cajas de ahorros y colocarles las acciones de Bankia. Bueno, allí tuvieron un momento de lucidez el banco y dijo, oye, tú, aquí nos vamos a gastar una ruina pagando costes y tal y cual, se lo vamos a devolver de entrada. Y les tuvieron que devolver a los 350.000 que habían cazado todo el dinero. No han devuelto todo exactamente porque siempre hay casos, pero fue un gran triunfo, ¿no? Me voy a un hecho también muy relevante. En el año 17, el tribunal también hace una sentencia sobre las multidivisas que se ve obligado a cambiar la doctrina también por otras 3 sentencias previas de Europa, que eran las Andriesuit, 17, Banif y Kassler, ¿no? Entonces, estas sentencias les dicen, bueno, que los derechos de los consumidores, en ese caso, también por un problema de falta de transparencia, no le han explicado bien todos los riesgos que tenía con las multidivisas. Las multidivisas era una cosa realmente espantosa, ¿no? Es que un señor había contratado en el año 7 u 8 una hipoteca, a lo mejor le habían aconsejado que lo hiciera con yenes, porque entonces el tipo de cambio del yen era, pues, o sea, el 0,5, y en España que estaba en el 4, o en francos suizos, que era más bajo. Y dice, hombre, pues claro, si el tipo de interés es mucho más bajo, pero no le habían advertido que ese tipo de cambio podía cambiar. ¿Y qué ocurrió? Que cambió, se hundió el euro, se disparaba el valor del yen y del franco suizo, y una persona que había estado contratando una hipoteca de 200.000 euros y había estado pagando 8 años, se encontraba que debía, a cabo de 8 años, 300.000. Es decir, entonces había gente que estaba todo el día
consultando los cambios del yen y el cambio del franco. Es decir, que se volvían... Nosotros hicimos un estudio en FinSalud de los daños a la salud de toda esa gente que estaban completamente obsesionados con los cambios, ¿no? Tenemos un problema. Las autoridades no nos ayudan mucho. Es decir, hacen mucho la vista gorda. No hay manera. En el año 2018, la Comisión Nacional de la Competencia puso una multa de 91 millones a 4 bancos por los swaps, precisamente, porque se ponían de acuerdo entre ellos para poner los tipos a las empresas que hacían inversiones en fotovoltaicas. Fue año 18. El 23 de diciembre del 23, la Audiencia Nacional, los bancos recurrieron, la anuló. Entonces, por eso digo que el Fondo Monetario Internacional, que no es sospechoso de nada, les ha criticado a las autoridades españolas por poner multas ridículas o por no poner multas. Fondo Monetario Internacional. Es decir, que, bueno, en el año 19 hay una cosa importante que es una ley, que es la ley del crédito inmobiliario. Hombre, hay un gran cambio. Hasta el año 13 en España se podía iniciar un procedimiento de desahucio si no pagabas un mes la hipoteca. O sea, se podía poner en marcha el procedimiento. Con las sentencias CID del 13 se tuvo que cambiar del 1 a 3 meses y con esa ley se ha pasado como mínimo 12 15 meses. Bueno, es un cambio sustancial, ¿no? Es decir, que desde el año 13, que era un mes, ahora como mínimo 12, pues no es la solución del problema de vivienda, ni mucho menos, pero al menos no es aquella que te pido que te mato, ¿no? Además, la ley esta prohíbe las cláusulas suelo y establece una obligación de que las multidivisas el consumidor puede cambiarlas por la moneda en la que tiene sus ingresos. Bueno, hay una importante comunicación de la Comisión en el 19 del 27 de septiembre que explica, desarrolla y todas las interpretaciones de la directiva esa que os he dicho del año 93, la directiva de cláusulas abusivas. Esa directiva, ningún juez en Europa, nadie se podía imaginar el éxito que ha tenido a todos los niveles, porque luego estamos hablando hoy aquí de problemas bancarios, pues ha afectado también al diésel, ha afectado a 1000 cosas. Es decir, que es una compañía, una directiva. Entonces, ahí da las claves y las cláusulas para cómo se tiene que interpretar y para que los juegos funcionen. Tengo que concentrarme en lo que queda del 20, pues empieza a salir unas sentencias condenatorias por parte del juez en el caso del IRPH, pero nunca son del todo claras, porque ha habido ya cinco recursos al Tribunal Europeo sobre el tema del IRPH. El IRPH es un índice alternativo al Euribor, que era todo el mundo conocido, que es más o menos que con los datos de los bancos habían hecho, y de las cajas sobre todo, habían hecho un índice que casualmente siempre era más caro que el Euribor. Y se han publicado todas las gráficas, a veces incluso la diferencia ha sido de 2 y 3 puntos, ¿no? Pero ahora en ese tema no me extiendo porque el día 12 de septiembre va a salir otra sentencia. Todo el mundo espera que sea la definitiva sobre el caso del IRPH, que al parecer hay como 800.000 personas afectadas, ¿no? También ese año, el 4 de julio, salió una sentencia de una demanda histórica que ha planteado ADICAE por las cláusulas suelo, que afectaba a 100 bancos, que ha estado 13 años de recorrido, 13 años. Y no ha acabado, porque ahora el Tribunal Supremo ha llamado a las partes para que vuelvan a alegar. Normalmente la mecánica es la siguiente. Un ciudadano, un juez, pide al Tribunal Europeo que le dé instrucciones, que le dé criterios, oriente, hace una sentencia, todos muy contentos, pero el Supremo luego hace la reinterpretación, generalmente a la baja y a favor de los bancos. Esa es la historia, no estoy diciendo nada. Han ido cambiando poco a poco, pero bueno, pero la historia es la que es. Bueno, la segunda parte os he dicho que voy a hablar un poco voy a situar un poco, a contextualizar ese problema que ha pasado en el mundo en los últimos 100 años, ¿no? Bueno, hay un antecedente a mí que me interesa mucho, me parece que aclara muchas cosas, que es, en el año 1899 se constituyó en Nueva York una Liga Nacional de Consumidores. Básicamente eran mujeres, eran feministas y mujeres muy inquietas en los temas sociales. Y esta Liga de Consumidores tenía un doble objetivo. Tenía defender a los consumidores y defender a los trabajadores. Es decir, no era una liga, no estaba separado. Eso lo digo porque pensemos un poco en realidad hacia dónde teníamos que ir, ¿no?
Entonces hacían un tipo de etiquetas a los productos que se asociaban a la liga, que decían, ese producto se ha hecho en condiciones de trabajo justas, impidiendo la explotación de los trabajadores, impidiendo el trabajo infantil y estableciendo un salario mínimo. Es decir, ligaban el concepto de un producto bueno para los ciudadanos y al mismo tiempo bueno para los trabajadores. Y garantizamos que no se ha hecho de forma, digamos, abusiva, ¿no? Esto es un espíritu que está a principios de finales del siglo XIX. Y luego, en los años 30, Roosevelt también da un gran empujón a toda esa idea, ¿no? Entonces, porque va ligando derechos de trabajadores y de consumidores. Dice, oiga, todos estamos mejorando mucho la productividad. Estoy hecho el New Deal, está recuperando la economía, pero veo que los consumidores siguen sin tener mejoras, ¿no? Entonces, propone que se creen en las fábricas, que la gente se sindique y que la gente se afilie a asociaciones de consumidores para que intervengan e influyan. Es decir, que son ideas de Roosevelt. Hay un personaje en ese momento muy importante en Estados Unidos que es Ralph Nader. Ralph Nader es un jurista que escribe un artículo en el 59 diciendo, mire, las fábricas de coches son unos insensatos porque hacen unos coches ya muy bien calculados para que duren unos pocos años y por tanto tenemos que comprar otro y además son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque estamos en una cantidad de accidentes y entonces se empieza a introducir el concepto de consumidor en los derechos de los usuarios de los automóviles que no tienen seguridad. Y cita los miles de muertos que hay en Estados Unidos y tal. Ese luego se presentó a las elecciones en 2004 y pues no le fue bien. Fue criticado incluso porque gracias a la gente que le votó a él pues no ganó el demócrata. Pero lo que él decía eran cosas que interesaban a los ciudadanos y perfectamente justificadas. En la época más reciente en Estados Unidos, la senadora demócrata Elizabeth Warren ha hecho mucho trabajo porque ha creado además un buró de defensa de los consumidores en Estados Unidos y han devuelto más de 20.000 millones de dólares ya. Es decir, que eso cuando pensamos aquí, pues bueno, ¿cuál es lo que han conseguido aquí las autoridades, ¿no? Kennedy en el 62, aquí siempre se habla de Kennedy como el origen del movimiento de consumidores. Ya os he citado esos antecedentes de la Liga de las Feministas o de Nader, ¿no? O de Roosevelt. Pero bueno, es importante porque él define 4 derechos importantes. El derecho Kennedy, en el año 62, el derecho a la seguridad, a ser protegido contra comercialización de productos dañosos para la salud, el derecho a la información, es decir, no ser engañados con publicidad falsa, el derecho a elegir, es decir, que puedes comparar, eso aquí también ya empieza a incorporarse en el derecho europeo también, y el derecho a ser oídos, es decir, que el derecho que puedas ir a un tribunal y que escuchen, ¿no? Bueno, hay una cosa que quería un poco solo introducir, y es ese que me han llamado que eso forma parte del estado de bienestar. Es decir, nosotros cuando nos hablamos del estado de bienestar siempre asociamos una serie de derechos que están muy vinculados a los derechos sociales, pero no metemos el paquete de, por ejemplo, la protección de los ahorros. Es decir, si vives en una sociedad que te pueden desahuciar fácilmente, esto no estás en un estado de bienestar. Si tú estás en una sociedad que resulta que tus hijos van a vivir peor que nosotros, pues eso no es decir, que hay muchos elementos nuevos, ¿no? Aquí yo creo que eso es un elemento que tendríamos que insistir mucho, ¿no? Es decir, no puede ser que los abuelos estén angustiados pensando que les van a quitar los ahorros. No puede ser. Es decir, aquí algo está fallando. Es decir, toda la filosofía de Nader y de esos movimientos siempre decía, oiga, tenemos que limitar el poder de esas grandes corporaciones. Tenemos que limitarlo porque ellos tienen todos mecanismos y armas y herramientas para poner unas condiciones muy, muy perjudiciales para nosotros, ¿no? Es decir, volvemos a es decir, todo se resumiría en que hay que construir lobbies, asociaciones, plataformas, leyes o como sea, para contrarrestar esos poderes. Hay que contrarrestar esos poderes. No puede ser, si no funcionará eso, como de hecho no está funcionando, ¿no? Bueno, pero están cambiando las cosas, ¿eh?
hay una magistrada, que es Raquel Blázquez, que no sé si creo que estuvo en una de las primeras, ahora está en Asturias, pero me parece que fue la primera del juzgado de multidivistas. Bueno, esta el otro día vi un estudio que decía que en el año 2008, de las 90.000 resoluciones civiles, sentencias que hicieron los tribunales, había 104 referencias al TJUE, al Tribunal Europeo. De las 90.000, 100. Dice, ahora, en el 18, se citan 11.700 veces. Es decir, hemos pasado de 100 a 11.000. Se ha multiplicado por 100, ¿no? Si calculo bien. Entonces, algo está cambiando. Está cambiando, y lo hemos visto en la cantidad de sentencias, es decir, que es que ahora, es decir, antes había una sentencia cada 2 o 3 años europea, ¿no? Es que ahora cada año tienes 4 o 5 de gordas que te afectan, ¿no? Bueno, me voy a dedicar a la parte que me queda, a hablar un poco de Asofin, ¿no? He hecho el contexto, ¿no? A ver, primero, a mí me causa verdaderamente admiración cómo empezó esa historia, ¿no? Es decir, Patricia antes ha dado unos datos, ¿no? No hace falta que los repita. Pero yo voy a hacer 10 puntos de lo que me parece como un poco una síntesis de eso, ¿no? Primero, el esfuerzo de decir, bueno, yo he salvado mi caso, pero yo creo que hay que hacer una asociación porque hay mucha gente que le está pasando lo mismo que a mí y tenemos que organizarnos y defendernos. A eso me parece, eso lo ha hecho muy bien. De un clip, de un swap, ha salido además un banco que ha sido en ese sentido, nosotros no lo sé, pero en ese sentido ha sido bastante estúpido, ¿no? Porque se ha emperrado y mira, está coleccionando sentencias por un tubo, ¿no? Es decir, hay una abogada que también estaba con vosotros, ¿no? Es decir, que es Patricia Cabeiras, tiene más de 50 sentencias del Tribunal Supremo anulando las multidivisas. Bueno, no han tenido flexibilidad. Así como el de Bankia se dio cuenta que era mejor devolver el dinero y dejarse de pleitos, pues estos no lo han aprendido todavía. En segundo lugar, yo creo que Asofin ha tenido una gran visión de que estamos en Europa y que hay que fijarse en Europa y ha hecho una gran labor de difusión del derecho europeo, de todo eso que estoy comentando, ¿no? Bueno, entonces he mirado que está en el Buró Europeo de Protección de Consumidores, en BEUC, está en FinanWatch, pertenece al Consejo Consultivo de la EBA, de la Autoridad Bancaria Europea, está en el Grupo de Usuarios de Servicios Financieros FESUP, está en el Comité de Protección de Inversores IPSIC de la ESMA, la autoridad es un equivalente de la Autoridad de Valores y Mercados, ¿no? Y forma parte del programa de finanzas para todos que coordina el Banco de España en la Comisión Nacional de Mercado. Es decir, que se ha basado en el derecho, se ha basado en Europa y se ha basado también en las autoridades de aquí, pues tiene las discrepancias, pero se ha basado en la legalidad, en el derecho y en Europa. A mí eso me parece extraordinario. Los primeros años se dedicaron a mucho, básicamente las primeras actividades eran swaps y multidivisas, además mirando incluso. Pero luego hicieron una cosa que me parece extraordinaria, ¿no? Que fue hacer una colección de sentencias. Yo lo he utilizado mucho. A veces, bueno, pues tengo que pedirles que me la manden, ¿no? Porque te piden, a veces pero hace una colección de sentencias que es pública de los juzgados de primera instancia que la consultan los jueces. Es decir, que no es una cosa así, digamos, para los amigos. No. Es decir, la consultan los jueces, la consultan los académicos. Por lo tanto, eso solía es un trabajo que hay que reconocer que es muy valioso, ¿no? Bueno, después hace frecuentes estudios jurídicos, pues, no sé, pues las cláusulas suelo, del IRPH, que son muy divulgativos y muy únicos, muy objetivos, muy concentrados en temas y con un lenguaje que lo puede entender todo el mundo. Bueno, ves también, por ejemplo, que te sirve también para ver cómo ha evolucionado el tipo de demandas, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio del año 19 que analizan 790 sentencias y dice, pues mira, hay 400 de multidivisas, 65 de cláusulas suelo, 42 de gastos, 32 de revolving. Es decir, que también te sirve para las personas que quieren estudiar ese mundo, pues los bancos tendrían que estudiarlo eso también. Sí, por propio interés, para decir, bueno, ¿por qué nos está pasando? ¿No? Porque eso les está también, no es muy rentable para ellos jugar de esa manera, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, también han hecho barómetros, sobre todo en el caso del revolving, del crédito de hipoteca revolving. Es decir, que hipoteca revolving, por ejemplo, que he visto una sentencia de
que había un TAE del 3.500%, que si no lo veo, no lo creo. Pero el otro día oí un magistrado que decía, he encontrado un tipo mayor, un magistrado, que sabe lo que se hace, ¿no? Bueno, hay 4 cosas finales que a mí me parecen las más relevantes de Asufin. En el año 21, en enero, presentaron una denuncia a la Comisión Europea de que aquí en España no se aplicaba el derecho europeo, que no se aplicaban los principios de transparencia. Y la firman además 18 asociaciones no gubernamentales y 68 juristas reconocidos y especialistas de esos temas, ¿no? Es decir, eso es un documento muy útil para ver también, porque hace un balance de todas las cuestiones que se han presentado a Bruselas, de donde el Tribunal Español está renqueando y está yendo, arrastrando los pies. Bueno, pues es poner negro sobre blanco y estamos hablando de derecho. Es decir, no estamos hablando de cosas así, no es un programa basado siempre en los principios del derecho europeo. A mí eso me parece una cosa muy importante. Muy importante también es una carta que dirigieron a la ministra Pilar Llop, que le explican, mire, que tenemos un problema, están los juzgados colapsados, los bancos están utilizando eso de cuando los asuntos recurren siempre, sabiendo ya que no tienen razón, pero ellos van recurriendo. Y claro, esto es una pérdida, y lo que buscan sobre todo es desincentivar y desmotivar y que la gente no reclame. Pero esta carta a la Pilar Llop fue como premonitoria, porque en el año 2022, eso es del 21, hay una sentencia del Tribunal Europeo que le dice a los bancos, hablando de la mala fe, que le dicen, oiga, ustedes, cuando vean un cliente que tiene una cláusula que ha sido abusiva, condenada por un montón de sentencias, tienen que llamar a los clientes y decirles, oiga, no pongan demandas, vamos a arreglarlo. Tienen que llamarles. Es decir, todo lo contrario de lo que están haciendo. Pero es que la carta esta a la ministra, yo cuando luego vi la sentencia del TJUE dije, bueno, parece que estaba pensando en lo mismo, ¿no? Bueno, hay también documentos muy valiosos que han hecho, que es de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el uso de las cuentas básicas, una propuesta de una ley de transparencia que la gente pueda reclamar sin que le cueste dinero. Y luego la parte final es que, bueno, ahora tenemos como mínimo 2 directivas importantes que no se aplican. Una es la transposición de la directiva de cláusulas de demandas colectivas, que la asociación ha presentado ya más de 20, y creo que ha finalizado 4, y esa directiva lleva 2 años parada, y en España, en Europa hay solo 4 países que no la han transpuesto, ¿no? Y luego está la directiva de la asociación de cliente financiero. Pues nada más, yo creo que me ha ajustado el tiempo y muchas gracias.